Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de geometría en la cual trataremos el tema figuras congruentes. Bien, a manera de introducción, cuando alguna maquinaria, algún objeto se le daña alguna de sus piezas, uno requiere conseguir una pieza que le garantice que va a funcionar como la original. La pieza que uno consiga debe tener la misma forma y el mismo tamaño de la pieza original, y esto garantiza que de esta manera se sustituye la pieza dañada. Supongamos que este tornillo hace parte de un objeto cualquiera, este tornillo de un objeto cualquiera, y que este tornillo sufrió algún defecto, algún daño. Si hace necesario que, si yo quiero garantizar el buen funcionamiento del objeto, necesito conseguir otro tornillo exactamente de la misma forma y el mismo tamaño como este que tengo acá. Entonces estos dos tornillos tienen la misma forma y el mismo tamaño. Se dice que son figuras congruentes. Si este es el marco de una ventana, y el vidrio que cubría ese marco se partió, para conseguir el vidrio que calce exactamente en este marco, pues la forma del vidrio tiene que ser congruente con la forma del marco, tiene que calzar perfectamente, es decir, que dice que las figuras son congruentes. Muy bien. Supongamos que tenemos este triángulo que coincide con este que está acá en la figura. Vamos a llamarle triángulo A, B, C. Repito, triángulo que calza perfectamente aquí. Sería este triángulo. Triángulo 1. Y tenemos este otro triángulo, triángulo 2, que calza perfectamente acá, como se puede observar. Entonces nos preguntamos si este par de triángulos son congruentes o no. La idea es que si son congruentes, se debe poder superponer uno con el otro, haciendo que todos los elementos coincidan. Pero si hacemos la superposición de esta manera, nos damos cuenta de que queda parte sobrando acá, no calza perfectamente. Pero si este lo invertimos, vemos claramente que uno coincide con el otro al superponerse. Es decir, que este triángulo que sería C', A', B'. Bueno, tenemos que a un vértice de uno le coincide un vértice del otro, sería el de acá, porque al hacerlos coincidir, les repito, a este vértice le corresponde este vértice de acá.
A este vértice A le corresponde este vértice. ¿Por qué le corresponde? Porque al hacerlos superponer, este sería el A y el A'. Muy bien. Entonces se dice que dos figuras van a ser congruentes en el plano, dos figuras planas, si podemos hacerlas, colocarla una encima de la otra, de tal manera que todos sus elementos coincidan. Entonces se dice que el triángulo ABC es congruente, se escribe de esta manera, congruente con el triángulo A', B', C'. Se dice que al lado, que el vértice A es homólogo con el vértice A', que el vértice B es homólogo con el vértice B', y que el vértice C es homólogo con el vértice C'. ¿Qué significa? Que lo que mida este ángulo, lo que mida el ángulo A, la medida del ángulo de vértice A debe ser la misma medida del ángulo de vértice A'. Lo que mida el ángulo de vértice B debe ser lo mismo que mida el ángulo de vértice B'. Claro, para que coincidan todos sus elementos, porque si los ángulos no fueran iguales, entonces sobrarían partes del uno del otro, uno con respecto al otro. Y la medida del ángulo C, de vértice C, debe ser igual a la medida del ángulo de vértice C', su homólogo acá. Y además las medidas de sus lados tienen que ser iguales. Lo que mida el lado AB debe ser igual a lo que mida el lado A', B'. Este lado es homólogo con este. Lo que mida el lado BC debe ser igual a lo que mida el lado B', C'. Y lo que mida el lado AC debe ser igual a lo que mida el lado A'C'. Entonces repito, que las dos figuras, al superponerlas una con la otra, coincidan en todos sus elementos, requiere que sucedan los siguientes aspectos: que las medidas de sus ángulos homólogos sean iguales y las medidas de los lados homólogos también sean iguales. Con estas condiciones se garantiza de que las dos figuras son congruentes, tienen la misma forma y el mismo tamaño. A continuación estudiaremos un ejemplo más. Bien, se trata de unas piezas que al componerlas nos permitan obtener el triángulo equilátero ABC que se muestra en la figura. Esta pieza, este triángulo equilátero se espera que sea cubierto con 4 piezas, de las cuales conocemos 3. Tenemos la pieza AJPM, tenemos la segunda pieza que sería la pieza JKN, tenemos la tercera pieza que sería la pieza KBQP, que sería esta de acá. Y nos preguntamos si la pieza que está en la parte superior derecha de la figura, de la pantalla, sería aquella que me llenaría este espacio de tal manera que se obtenga un triángulo equilátero de vértices ABC. Si esta pieza es la que permite obtener dicho triángulo equilátero, es porque esta pieza debe ser congruente
debe ser congruente con este espacio de acá, este espacio que hay que llenar, este espacio del rompecabezas, digámoslo así, que hay que llenar. Muy bien. Entonces este cuadrilátero M', P', Q', C' debe ser congruente con el cuadrilátero MPQC. Congruente, debe de la misma forma y el mismo tamaño si se espera que esta sea la pieza que falta para obtener el triángulo equilátero de vértices A, B y C. Vamos a ver que efectivamente esa pieza es la requerida para obtener el triángulo equilátero ABC. Vamos a hacer esta rotación y observamos que efectivamente la pieza se superpone, calza perfectamente en el espacio que faltaba para construir el triángulo equilátero. Es decir que el vértice C' coincide con el vértice C, el vértice M' coincide con el vértice M, el vértice P' coincide con el vértice P y el vértice Q' coincide con el vértice Q. Se dice entonces que las dos figuras son, las dos piezas, las dos figuras, los dos cuadriláteros son congruentes. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal, a activar las notificaciones y a compartir el video. Muchas gracias.